El Señor les bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a estar dando respuesta a algunas preguntas que estamos recibiendo. Y bueno, la primera pregunta que tengo aquí, o más bien es una afirmación, pero es una afirmación incorrecta. Aquí esta persona me está diciendo que las ideas de Martín Lutero sobre la sola escritura, lo que son lo que algunas personas llaman las solas, las olas de la doctrina protestante reformada, que significa sola fide, que significa solo fe, sola escritura, que significa solo la Biblia, y después hay otras que es solo Cristo, solo gracia y solo a Dios la gloria. Pero bueno, esta persona aquí se está enfocando en que, bueno, me dice que las doctrinas de Lutero prácticamente vienen de Agustín. Aquí él menciona la doctrina de la gracia. Me imagino que se está refiriendo a las doctrinas de la predestinación. Bueno, para no hacer esto muy complicado, aquí él dice que esas doctrinas vienen ya desde el tiempo de San Agustín de Hipona, en el siglo IV, en los debates que Agustín de Hipona mantuvo con un obispo católico. Dicho sea de paso, los dos eran católicos. Tenemos a un obispo en unión con la iglesia, un obispo ortodoxo, o un obispo que está defendiendo las doctrinas que vienen de los apóstoles, como lo es el obispo San Agustín de Hipona, ahora conocido como San Agustín de Hipona. Él está refutando, está rechazando las doctrinas de otro obispo católico, pero este obispo católico estaba desviándose, estaba adoptando y estaba enseñando cosas que no venían del depósito de la fe, es decir, que no estaban de acuerdo ni a la Sagrada Escritura ni a la Sagrada Tradición o la tradición apostólica, como se le llama también, que es Pelagio. Entonces tenemos a esta persona diciéndome que estas doctrinas reformadas de Martín Lutero y después de Calvino, ellos empiezan a hablar se empiezan a meter mucho en la predestinación y ellos hasta les llaman a las doctrinas reformadas, a las doctrinas protestantes, les llaman doctrinas de la gracia. Y bueno, esta persona aquí me está diciendo que estas doctrinas vienen de Agustín, lo cual es incorrecto, porque ciertamente Agustín, San Agustín de Hipona, que fue un obispo en la Iglesia Católica del siglo IV, él en sus debates, en su defensa de la fe contra Pelagio, él ciertamente habla mucho de la gracia de Dios, por eso se le conoce también como el doctor de la gracia, el doctor de la gracia. Entonces, sin embargo, decir que las doctrinas de los reformadores protestantes, de Martín Lutero y después de Juan Calvino, etcétera, decir que esas doctrinas vienen de Agustín es incorrecto, es un error. Yo quizás en mi tiempo de protestante creí tal vez de esa manera, pero cuando uno compara las doctrinas de San Agustín de Hipona con las doctrinas de Martín Lutero o de Juan Calvino, uno se puede dar cuenta que no son las mismas. No porque los dos hablan de gracia significa que están hablando de lo mismo. Entonces es cierto, San Agustín es el doctor de la gracia y él, para estar refutando las falsas doctrinas de este otro obispo Pelagio, él abunda en la enseñanza de la iglesia sobre la necesidad de la gracia de Dios para la conversión, para todo lo que tiene que ver con la vida cristiana, como lo enseña la Iglesia Católica hasta el día de hoy. La Iglesia Católica enseña que todo lo que tiene que ver con el proceso de la salvación, con el proceso de la justificación, todo está precedido por la gracia de Dios, todo viene de la gracia de Dios y todo lo que tiene que ver con nuestra santificación ha de estar acompañado de la gracia de Dios y resulta en más gracia. Entonces, mis amados hermanos, la gracia de Dios es la causa de toda la salvación del ser humano. Sin embargo, cuando uno toma las doctrinas protestantes y las compara con la enseñanza de la iglesia, no son lo mismo. Viene a mi mente, recuerdo yo, cuando estaba estudiando en un seminario protestante, en un seminario teológico bautista, uno de mis compañeros él me decía que no, que las doctrinas reformadas
vienen desde el tiempo de Agustín, porque es que así les enseñan. Muchos protestantes, tal vez si eres católico, tal vez no sabías esto, pero a muchos protestantes les enseñan eso. Les enseñan, prácticamente les dan a entender que San Agustín de Hipona fue un protestante. Les dicen que Agustín creía igual que ellos. Sobre todo esto es muy común escucharlo en círculos presbiterianos. En los círculos presbiterianos y también entre los bautistas reformados. Ellos dicen que Agustín prácticamente era igual que ellos. Aquí lo interesante sería preguntarles a ellos, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Porque los bautistas reformados dicen que Agustín creía igual que ellos y los presbiterianos dicen que no, que Agustín creía igual que ellos. Pues ¿cuál de los dos es? Porque creen cosas diferentes. Cada quien lo reclama. Sin embargo, no necesitas ni siquiera ser católico, no necesitas ni siquiera ser creyente. Simplemente si tú vas a la historia, te vas a dar cuenta que Agustín o San Agustín de Hipona era católico. Fue un sacerdote ordenado en la iglesia católica. Fue alguien que después fue ordenado obispo. Fue alguien que después funda una comunidad monástica. Entonces es honrado como un hombre santo en la iglesia católica. A todas luces, Agustín de Hipona o San Agustín de Hipona era católico y no un presbiteriano, y no, las doctrinas de la gracia de los protestantes, que ellos les llaman, refiriéndose principalmente a la predestinación, no vienen de Agustín. La iglesia católica cree que la salvación es por la gracia de Dios por medio de la fe. Eso no necesitas ir a un protestante para creerlo. Necesitas simplemente ir al catecismo de la iglesia católica para darte cuenta. Está en el catecismo del Concilio de Trento, porque algunos, dicho sea de paso, algunos tratan de decir que no, que la iglesia antes creía en la salvación por obras, pero ya en los tiempos del Segundo Concilio Vaticano, en los 60, hace como 50 años, ellos dicen, ahí fue cuando la iglesia ya empezó a cambiar. No es cierto. Yo te animo a que tomes el catecismo del Concilio de Trento. Dicho sea de paso, aquí tengo yo una copia. Esta en particular está en inglés, pero también lo tienen en español. Catecismo del Concilio de Trento. Si tú tomas el catecismo del Concilio de Trento y simple y sencillamente lo lees, te vas a dar cuenta que lo que dicen los protestantes no es verdad. Es algo que repiten de una generación a otra generación. Al contrario, cuando uno va a la sección donde en el Concilio de Trento se habla sobre la justificación, una de las primeras cosas que la iglesia condena es la creencia de que el ser humano por sí mismo, por sus fuerzas, por sus méritos, por sus obras, se puede salvar. Es algo que la iglesia condena. Es una de las primeras cosas que la iglesia dice: quien crea semejante cosa sea anatema. Ahora, eso de sea anatema no significa que ya la iglesia te dé una patada para que te vayas al infierno. Algunos creen que eso significa, pero no. Cuando la iglesia dice sea anatema, significa que si tú estás enseñando eso, si tú estás promoviendo, si estás predicando y enseñando y estás creando literatura para enseñar esa herejía, seas anatema significa que si no te arrepientes vas a ser excomunicado, vas a ser cortado de la comunión con la iglesia. Y sí, tu alma está en peligro, pero esa disciplina, ese castigo es implementado con la esperanza de que en tu castigo, en tu exclusión, en tu excomunicación, puedas recapacitar y arrepentirte y volver a tus sentidos, por decirlo así, y volver al seno de la iglesia. Muchos lo han hecho. Si tú revisas la historia, no todos los herejes han terminado siendo condenados a la pena de muerte en una hoguera o de alguna otra manera. No, muchos de los herejes se han arrepentido, han vuelto a la iglesia. Entonces, de hecho, me atrevo a decir que son más los que han vuelto a la iglesia, los que se han arrepentido, que los que han sido condenados a muerte. Pero bueno, mis amados hermanos, eso es lo primero que me dice. La respuesta es no. Las doctrinas de los protestantes, que ellos llaman las doctrinas de la gracia, de Martín Lutero y los demás llamados reformadores, no vienen de San Agustín de Hipona, quien fue un sacerdote y un obispo católico, un doctor de la iglesia. Aquí tengo otra, pues estas no son preguntas, estas más bien son como afirmaciones que hace aquí esta persona. Aquí habla de que la doctrina de la fe sola, de salvación solo por fe,
Dice aquí que viene de Juan Hus y de Wycliffe. Bueno, Juan Hus, para los que no saben, él era un sacerdote de lo que vendría siendo, si no me equivoco, la moderna Checoslovaquia. Este sacerdote comenzó a enseñar doctrinas contrarias a la fe católica, contrarias a la enseñanza de la iglesia. Y tristemente él, como no quiso arrepentirse, le dieron muchas oportunidades de que se arrepintiese, no lo hizo y él fue condenado a la pena de muerte. Pero John Wycliffe o Juan Wycliffe, que aquí me lo están mencionando, no, él no habla de la salvación por la fe sola. Nada más este señor Juan Wycliffe, lo único, permítame, aquí estoy. El que era checoslovaco es Juan Hus. Es que aquí me están mencionando los dos. Y los dos son Juanes. Uno es Juan Hus o John Hus. Y el otro es John Wycliffe. Juan Hus fue el checoslovaco. Y Juan Wycliffe, él fue inglés. Entonces, vamos a ir por orden cronológico. El primero fue Wycliffe. Y Wycliffe, él fue un clérigo inglés y él lo que él quería, él promovía una reforma. Él decía que él quería que la iglesia ya no tuviera tanta burocracia, tanta corrupción, que ya no hubiera los males que eran estaban imperando la corrupción y muchos males estaban reinando, por decirlo así, en mucho de la iglesia. Eso es una realidad. Por eso muchos países que eran parte de la iglesia querían una reforma. Uno de los países que logró tener una reforma, una verdadera reforma, no una rebelión, no una revolución, fue España. España lo logró. Si alguna vez te has preguntado por qué España no se hizo protestante, por qué España no tuvo tantos problemas como otros países con esta revolución de los protestantes, es porque España, para cuando Martín Lutero llegó a la escena, España ya había tenido su reforma. España ya había tenido una reforma exitosa. Algo que yo te animo a que tú lo busques. Puedes buscar ahí a lo que es, si mi memoria no me falla, al Cardenal Jiménez. Puedes buscarlo y vas a ver la gran reforma que los reyes de España emprendieron junto con varios líderes, principalmente con Jiménez, tuvieron una exitosa reforma legítima dentro de la iglesia, no cambiando doctrinas, no inventando doctrinas, no inventando nuevas posiciones de liderazgo y nuevas formas. No, no, no. Todo dentro de la fe, pero lograron una reforma en la iglesia de España, en la iglesia católica. Es por eso que cuando viene Lutero con sus ideas, en España eso no tuvo éxito. Hubo algunos grupos pequeños que intentaron introducir las ideas luteranas a España, pero no tuvieron éxito. O sea, la gente en general no se sentía con la rabia que muchos tenían en otros países, con el enojo, con el descontento que muchos tenían en otros países, porque España había tenido una reforma legítima, genuina, de la manera correcta. Pero bueno, para no salirme del tema, Wycliffe estaba en Inglaterra. Después Juan Hus empezó a leer los escritos de Wycliffe y fue influenciado. Wycliffe decía que él quería hacer una reforma, que la iglesia ya no tuviera jerarquía, que no tuviera la estructura que tenía la iglesia católica, sino que fuera como la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Él se imaginaba que la iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles era una iglesia sin estructura, sin jerarquía, una iglesia perfecta, me imagino. Él quería que la iglesia fuera así. Sin embargo, la iglesia del libro de los Hechos tiene jerarquía, tiene estructura, no era perfecta, había error metiéndose, no era demasiado diferente a la iglesia de nuestros días. Bueno, este hombre, Wycliffe, empezó a decir que tendríamos que ser como el libro de los Hechos, que la iglesia tendría que ser como el libro de los Hechos y basarnos únicamente basarnos, no decía únicamente, no decía como Martín Lutero que solo la Biblia, pero sí decía que la iglesia se tendría que basar principalmente en el libro de los Hechos, pero él nunca habló de la sola fe o de la fe sola.
o que uno se salva por la pura fe. Wycliffe no habló de eso. Juan Hus tampoco habló de eso. Entonces aquí esta persona está diciendo que lo de solo fe o la fe sola viene de Wycliffe y de Hus. No es así. Yo te animo, investiga. Simplemente no ocupas profundizarte demasiado. Muchos se burlan de Wikipedia, ¿no? Porque yo sé que Wikipedia puede ser superficial, puedes encontrar información no muy confiable. Puede ser real. Sin embargo, hay mucha información de Wikipedia que es confiable. O sea, tampoco vas a encontrar mentiras. Pero sí, a donde voy es que no necesitas gastar mucho dinero comprando libros, no necesitas hacer una gran investigación. Simplemente investiga la biografía de Juan Hus y de Wycliffe y te vas a dar cuenta que ellos no creían en la fe sola. Eso lo inventó Martín Lutero tiempo después. Um, ok, y después aquí me dice, bueno, dice que ellos vienen, que Juan Hus y Wycliffe vienen del 1100, lo cual no es verdad. Uno viene de a finales de los 1300 y el otro, Hus, que vino después, Juan Hus viene de los 1400, muere en los 1400. Um, y bueno, aquí me sigue diciendo que... um, ok. Sí, aquí empieza a hablar de que si es... esto sí es una pregunta. Esto sí es una pregunta. Me pregunta que si es una obligación orar a María. Bueno, eso es como preguntar, ¿es una obligación orar a Dios? Bueno, no es que estés obligado, no es que la iglesia te obligue, nadie te va a obligar a que tú ores a Dios. Ahora, en cuanto a María, es algo similar. María, ella puede interceder por nosotros de todos los santos, de todas las criaturas, porque María es una criatura de Dios, pero ella recibió una gracia muy especial. La iglesia siempre ha enseñado que los santos que están en el cielo, porque recuerden que hay santos en el cielo y hay santos en la tierra, es lo que se conoce como la comunión de los santos. ¿Ok? Que no se dejen engañar por los que dicen que ellos están muertos. Lo mismo le quisieron decir a Jesús. ¿Recuerdan? Cuando Jesús tuvo que responder a los escribas y fariseos, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Por eso la escritura dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque están vivos. Y los santos en el cielo, los cristianos que han muerto en la gracia y en la amistad de Dios, están vivos, no están muertos. En el tiempo de Jesús, Abraham, Isaac, Jacob, ellos tenían sus tumbas. Alguno le pudo haber dicho a Jesús, Jesús, ¿qué no sabes que ellos están muertos? Y Jesús responde, no, ellos no están muertos, ellos están vivos. Recuerden que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Pues es lo mismo, los cristianos que mueren en la gracia de Dios, en la amistad de Dios, que vivieron una vida de santidad, ellos están vivos, ellos no están muertos. Entonces, los santos en el cielo, la Biblia los presenta en Apocalipsis capítulo 5, lo puede uno ver también en el capítulo 8. Les invito a ir allá, repito, Apocalipsis capítulo 5 en los primeros versos y después en el Apocalipsis capítulo 8 en los primeros versos se presenta a toda lo que son los santos en el cielo delante del trono de Dios presentando unas copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Entonces tenemos el trono de Dios, tenemos a todos en una adoración, tenemos a todos ahí delante del trono de Dios y se nos presenta a los santos en el cielo con unas copas de oro llenas de incienso que representan las oraciones que son. De hecho dice son, no dice representan. Dice que son las oraciones de los santos. ¿De cuáles santos? Obviamente las oraciones de los santos en la tierra. Nada más estamos los santos en el cielo y los santos en la tierra. Por la iglesia, eso es un pasaje bíblico. Sin embargo, recuerden que lo que la iglesia cree y enseña, no todo está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, prácticamente tenemos un resumen. No tenemos todo lo que Jesús y todo lo que los apóstoles enseñaron. Pero ahí está, en la misma Sagrada Escritura. Entonces, a la pregunta que esta persona hace, ¿es una obligación orar a María? La respuesta es, no podemos decir que estás obligado a orar a María, pero sí es parte
sí es parte de la devoción católica, es parte de la devoción cristiana, es parte de lo que los cristianos por ya casi 20 siglos han hecho. Entonces, es algo que uno hace como parte del amor a Dios, y no significa que si tú pides la intercesión de María, si tú pides a María que ruegue por ti delante del trono de Dios, si tú pides a San Agustín que ruegue por ti, por alguna necesidad, a Dios Padre delante del trono, eso no significa que tú no puedas orar a Dios. Algunos se confunden y llegan a esa conclusión. Ellos creen que como los católicos creemos en la comunión de los santos, creemos que los santos en el cielo pueden rogar y pueden pedir por nuestras necesidades por los santos en la tierra. Algunos creen que eso significa que no creemos que podemos orar a Dios directamente. Por supuesto que lo podemos hacer. La palabra de Dios lo dice de una manera clara. Sin embargo, es como cuando tú, si eres un protestante, si eres un evangélico, como cuando tú le dices a tus hermanos que por favor rueguen por ti, que intercedan por ti, y les pides que oren por tus necesidades, o le pides a tus pastores, a tus ancianos, les pides que hagan oración por ti, que rueguen por ti, que intercedan por ti. ¿Por qué se los pides? ¿Acaso tú no puedes ir directamente con Dios? La respuesta es sí, sí puedes ir directamente con Dios. Sin embargo, eso es lo que hacemos los hermanos, orar los unos por los otros. Eso es lo que significa la comunión de los santos. Si tú crees en el credo de los apóstoles, en el credo de Nicea, ahí está, creo en la comunión de los santos. De hecho, muchos protestantes dicen que creen en la comunión de los santos, y la razón que lo dicen es porque ellos sí creen en el credo de los apóstoles o en el credo de Nicea. Pero ahí está, la comunión de los santos. Pregúntales qué significa la comunión de los santos. Algunos no saben, algunos te van a dar una definición nueva, una definición protestante. Históricamente, la comunión de los santos es que en el cuerpo de Cristo, tanto los cristianos que estamos en la tierra como los cristianos que ya están en la presencia de Dios, estamos unidos. Y por lo tanto nosotros podemos interceder. Ellos pueden rogar, sobre todo los que ya están en la presencia de Dios, pueden rogar por nosotros, no nomás tus hermanos en la tierra, tus hermanos que están en la presencia de Dios, ellos pueden rogar por tus necesidades. Esa es la iglesia. Ese es el cuerpo de Cristo. Recuerda, el cuerpo de Cristo no solamente es tu congregación. El cuerpo de Cristo no solamente son los creyentes a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. El cuerpo de Cristo también incluye a los que ya están en la presencia de Dios. Cuando ellos fallecen, ellos no dejan de ser cuerpo de Cristo. Cuando ellos fallecen, ellos no pierden su estatus de ser miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia, tenemos la iglesia en la tierra, tenemos la iglesia que está siendo purificada en el purgatorio, tenemos a los que ya están en la visión beatífica, o sea, ya están viendo a Dios, están en la presencia de Dios. Todos somos miembros del mismo cuerpo, del cuerpo místico de Cristo. Entonces, la pregunta fue, ¿estoy obligado? Los católicos tienen la obligación de orar a María o pedir a María que ruegue por nosotros. Tenemos más bien el privilegio y tenemos más bien la bendición de ese recurso. No solo María, pero todos aquellos que ya están en el trono de Dios, ellos pueden rogar por nuestras necesidades. Lo hacen como buenos hermanos que son. Entonces, esa sería la mejor respuesta. No, aquí no es de que si estás obligado o no estás obligado. Aquí es de entender que somos una familia. Somos una familia e intercedemos, oramos los unos por los otros, y nuestros hermanos en el cielo, ellos también pueden orar por nosotros. Bueno, pues aquí vamos a dejar. Quise dar respuesta a estas preguntas. Voy a hacer un pequeño resumen. Recuerden, ¿las doctrinas protestantes vienen de San Agustín? La respuesta es no. Las protestinas, las doctrinas protestantes no vienen de San Agustín. A muchos protestantes les gusta hablar de Agustín. Ellos le llaman así Agustín, no dicen San Agustín, porque suena muy católico. Pero San Agustín fue ordenado al sacerdocio en la Iglesia Católica. San Agustín fue también hecho un obispo. Él fundó una comunidad monástica de monjes.
Es un doctor en la Iglesia Católica, es honrado como un santo. Él fue un católico, entonces las doctrinas de Agustín no son las protestantes. ¿Tú quieres saber cuáles son las doctrinas de Agustín? Toma el catecismo de la Iglesia Católica y ahí te vas a dar cuenta, él era un católico, 100% católico. De hecho, Agustín dijo, si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica, yo no sería un cristiano. Ya en el tiempo de Agustín había otros grupos que se habían separado. Y Agustín, él dijo, es que todo es, si no hubiera una iglesia, si no hubiera una autoridad de la Iglesia Católica que viene de Cristo, es imposible saber cuál de todos los grupos tiene la verdad. Gracias a Dios porque si hay una iglesia que viene de Cristo, una iglesia que no es perfecta, sus miembros fallan y pecan, como bien lo sabemos. Sin embargo, si es la iglesia de Cristo y si viene de Cristo y si es una sola iglesia. Y por eso, aunque ya seas creyente, aunque ya seas cristiano, aunque tú seas sincero y hayas tenido una experiencia de conversión en un contexto no católico, tal vez en una iglesia pentecostal, una iglesia bautista, una iglesia no denominacional, una metodista, una presbiteriana, una anglicana, una luterana, la iglesia sí reconoce que de que esas cosas suceden. Recuerden que todas las denominaciones tienen la Sagrada Escritura. Recuerden que todas las denominaciones tienen eso que es parte del depósito sagrado de la Iglesia Católica. Ellos lo tienen. Por eso es que sí sucede que Dios dispensa su gracia por medio de su sagrada palabra. Sin embargo, la pregunta, si tú ya eres un creyente en Cristo, si tú ya has tenido una experiencia de conversión, ahora tú te debes de preguntar, ¿en qué iglesia debes estar? Y no digas que no importa, porque sí importa. La misma Biblia nos habla de la importancia de estar en la iglesia de Cristo, que es una iglesia visible. No estamos hablando de una iglesia invisible. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Por el momento ha sido todo. Que tengan un hermoso día y que el Señor les siga bendiciendo.